Bienvenidos a vuestro canal de terror y misterio. No olvides suscribirte y activar la campanita si te gusta mi contenido. Hola, ¿qué tal, terroríficos? Hansel y Gretel, puede que también tú hayas crecido con este cuento en la cabecera de tu cama, con la imagen de esos dos niños abandonados a su suerte en un bosque y que en un momento dado descubren algo fascinante para todo niño: una casa construida a base de dulces, un cebo formidable creado por una bruja malvada para poder cometer su terrible acto: devorar a los niños después de cebarlos. El relato de por sí es algo tenebroso, pero puede llegar a ser aún más terrible la auténtica versión de Hansel y Gretel. Te diré como adelanto que es mucho más terrorífica, porque lo acontecido pudo ser perfectamente real, dado el contexto en el que se sitúa la historia. Por eso, hoy en el canal te presento la verdadera historia de Hansel y Gretel. Comencemos. El cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en tierras alemanas, una historia procedente del medievo, que fue recogida y ligeramente desinfectada por los hermanos Grimm. Fueron ellos quienes recopilaron el cuento para incluirlo en su publicación de 1812. Como curiosidad, diremos que la historia fue clasificada como clase 327 en el sistema Arne-Thompson. Para aquellos a quienes la madurez haya desdibujado un poco la trama central de Hansel y Gretel, haré un breve resumen. Los protagonistas eran hijos de un leñador y tenían como madrastra a una mujer que, como toda madrastra de cuento, era tan vil como malintencionada. Fue esta buena mujer quien decidió que, puesto que ya no había medios con los cuales mantenerse, debían abandonar a los niños a su suerte en el bosque. Convenció a su padre y este así lo hizo, pero Hansel, que era un niño listo, decidió marcar con piedras el camino a casa, y así es como logran regresar en ese primer intento. Pero los padres siguen sin aceptarlos, en especial la madrastra, así que en esta ocasión el padre los lleva aún más lejos, y Hansel vuelve a marcar el camino, pero esta vez con migas de pan. El resultado, toda una fatalidad, puesto que los malvados y hambrientos pájaros se la acaban comiendo. Los hermanos vagan días y días perdidos en el bosque, hasta que un día dan con todo un paraíso, una casa construida con azúcar, caramelo y pan de jengibre, y empiezan a devorarla. ¿Y quién hay en su interior? Una malvada bruja que cada día saca un dedo por la ventana para comprobar que los niños han engordado. ¿Con qué finalidad? Para comérselos, pero los niños son listos y le hacen palpar, en realidad, un simple hueso. Hasta que la bruja, hastiada, les entra en la casa diciéndoles que va a invitarlos a comer algo calentito. Pero nuestros niños, como ya sabes, no son ingenuos y Gretel advierte la trampa. Los dos hermanos preparan una hábil estrategia y la terrible bruja acaba atrapada en su propio horno y quemada. ¿Cómo termina la historia? De modo maravilloso. Los niños regresan a la casa llevándose con ellos los tesoros de la bruja y la casualidad no puede ser más perfecta, porque al volver al hogar descubren que su malévola madrastra también ha muerto. Todo perfecto. Estos son, pues, los ejes principales del cuento, que siempre pueden sufrir alguna variación, pero veamos ahora qué nos dice la verdadera historia. Como ya te hemos comentado, el cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en la Edad Media, una época de penurias, tradiciones y desgracias que cultivó un interesante sustrato para cuentos como este. La estudiosa del folclore medieval, María Tatar, nos indica que lo que en verdad muestra dicha historia es el claro reflejo de un momento histórico. Veámoslo en detalle. 1. En primer lugar, el cuento de Hansel y Gretel muestra los elementos de iniciación de casi todos los pueblos indoeuropeos que indican el pasaje a la madurez mediante una incursión a lo salvaje o lo desconocido, como puede ser un bosque. En este caso, la historia original nos cuenta cómo un padre y una madre, dada la falta de alimento con el que sustentar a la familia,
deciden que es mejor que los niños se vayan al bosque para vivir por sí solos. 2. El hambre lo domina todo en este contexto. En esa sombra horrible que hace que el hombre pueda cometer sus mayores atrocidades, los padres de Hansel y Gretel no los abandonan a su suerte, sino que se ven obligados a separarse de ellos, porque, según varios análisis de la historia original, podrían llegar a comérselos o a ser atacados por otros vecinos. Así que lo mejor es iniciarlos tempranamente en la madurez, dejando que se adentren en el bosque. Una vez allí, ya no son niños, sino adultos, que deben aprender a valerse por sí mismos. Los padres se liberan así de su responsabilidad. 3. La bruja del bosque que desea comérselos es, en verdad, esa sombra real que podía planear en esta época. El hambre es voraz y el pecado del canibalismo una posibilidad tangible. De hecho, esos pájaros que se comen las migas de pan, impidiéndoles volver a casa, son un primer símbolo del peligro y la crudeza de dicho escenario en que efectivamente prima el hambre. 4. Un dato curioso es que el cuento de los hermanos Grimm son muchos los niños que ven en la figura de una madrastra a la auténtica bruja. Ella, quien abandona a los hermanos, debía ser madrastra y no su madre, para dulcificar un poco la historia. Porque es inconcebible que una madre pueda abandonar a sus hijos, aunque en realidad esa es la esencia del auténtico cuento de Hansel y Gretel. Unos padres que incitan a sus hijos a que adentren en el bosque para evitar tener la tentación de comérselos. 5. Así que, en la historia real no hay bruja ni final feliz. De hecho, tampoco conocemos el auténtico final. Los expertos solo nos dicen que fue el ejemplo de una época de penuria. Niños llevados al bosque, dado el escenario de hambruna extrema, donde se los obligaba a tener que sobrevivir, en ocasiones saqueando aquello que encontraban. Hansel y Gretel saquean también una casa, pero hecha de dulces. Bueno, terroríficos, como veis, la esencia de este cuento tiene mucho de tristeza y desesperación. Si el vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de tu familia terrorífica. Hasta el próximo vídeo. Quería recomendaros esta aplicación que sirve para ganar dinero sin hacer prácticamente nada. Con esta aplicación estarás ganando dinero solo por vender el internet que no usas, ya sea por wifi o por datos móviles. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace que te dará $5 para que empieces fuerte. Yo ya estoy ganando dinero con ella. ¿Por qué no pruebas tú?